Bienvenidas, bienvenidos, almas valientes, almas luminosas, libres. Qué alegría tenerte aquí. Hoy tu amiga Jenny de Sol Tarot, muy feliz, muy contenta por tu presencia, por tus maravillosas energías. Vamos a dar inicio juntos a un viaje sagrado, un camino de retorno al alma. Gracias por haber participado en la encuesta, gracias por haber dado tu participación, gracias porque formas parte de ese grupo grande que desea formar parte de esta escuela para recordar, y gracias a los que van a ingresar nuevos, a todas las almas que vamos a traer, a todas las personas que van a formar parte de esta gran y hermosa escuela. Claro que sí, vamos a seguir día a día haciendo crecer a esta hermosa comunidad de almas despiertas, de almas valientes. Qué alegría siento. Vamos a este hermoso viaje de despertar, Este no será un curso cualquiera, mi gente. No, esto es un recordatorio, un reencuentro, una invitación a despertar el lenguaje que ya vive en nosotros, que ya vive en ti, que ya está encriptado en tu ADN, en tu memoria cósmica estelar, en tu razón de ser. No te voy a revelar, ningún secreto que tú no sepas. Simplemente te voy a ayudar a recordar. Nos vamos a ayudar a seguir recordando. Eso es lo importante, eso es lo bonito. Así que este reencuentro, esta invitación a despertar, vamos a sacar esas chispas internas que tenemos todos, esa razón de ser, ese motivo por el que dijimos sí, voy a reencarnar en la máxima dimensión de la materia, voy a por un objetivo, por una misión. Vamos a recordar esos momentos, ese momento de misión, de luz, esos momentos lumínicos, claro que sí. Bienvenidos a la escuela para recordar, almas valientes y libres. Aquí juntos vamos a entrar en contacto con una de las herramientas que vamos a ir trabajando, el tarot. El tarot, nuestro amado tarot, tan amado, tan odiado en el mismo nivel por muchísimas personas. Vamos a romper malinterpretaciones, a romper paradigmas, esquemas, a romper ideas que han sido pasadas, algunas negativas, oscuras, densas, que no tienen nada que ver con la razón de ser del tarot. Claro que sí. Vamos allá, mi gente hermosa. Vamos a ir a profundidad en esta herramienta, una de las más antiguas, mal interpretadas también, pero eso sí, profundamente poderosa de todos los tiempos, nuestro hermoso tarot. Lo primero que vamos a hacer, lo primero que quiero decir, lo primero que quiero poner en subrayado, en letras lumínicas, es lo que no es el tarot, mi gente. El tarot no es brujería, el tarot no es adivinación superficial, el tarot no pertenece a la oscuridad, el tarot no pertenece a magia oscura, no pertenece a prácticas de hechicería, no pertenece a nada de esto. Su energía no vibra en lo absoluto, aunque durante muchísimos años, muchísimas décadas ha sido mal utilizado, mal interpretado por aquellas personas que canalizan de una manera diferente la energía. Pero el tarot no es eso, mi gente. El tarot es un espejo del alma, es un mapa simbólico de los procesos internos del ser humano. Ahí está todo, la biblioteca. Ahí es una biblioteca infinita de nuestro mapa arquetipal, de nuestros caminos, desde el camino del héroe, es desde el cero del loco hasta el mundo, el 21 del mundo. Es un tránsito de arquetipos, es una belleza, es una biblioteca infinita. El tarot es una herramienta que jamás se deja de aprender. Todos los días son libros y libros nuevos que se aperturan en nuestra biblioteca espiritual, que no está escrita con tinta, ni sus láminas, ni sus hojas son de papel. Esto es puro y dura energía y conocimiento ancestral, mi gente hermosa. Así que vamos a ir paso a paso, juntos de la mano, por esta herramienta de autoconocimiento, de despertar, de conexión profunda con tu energía, con tus guías, con tu sabiduría interna. Cariño, pues sí, el tarot es muy antiguo. Prácticamente no se le conoce data. Sí. Y su historia atraviesa centenares de culturas, civilizaciones, misterios. Sus raíces más conocidas nos llevan a la Europa del siglo XV, pero
Su esencia simbólica está presente desde muchísimo antes, en los templos egipcios, en la cábala, en la alquimia, en los mitos griegos, en la astrología, en los caminos del alma. Y por todos esos caminos, esta escuela, junto contigo, por supuesto, vamos a atravesarla. Vamos a atravesarlos. El tarot, tal como lo conocemos hoy, fue concebido con ilustraciones cargadas de símbolos, diseñadas para comprender, para conectar, diseñados no para predecir el futuro, entre comillas, ¿no?, sino para activar la memoria dormida del alma, lo cual es mucho más potente. Cada arcano es un arquetipo y cada arquetipo es una parte viva esencial de ti y de mí. En esta escuela no vamos a memorizar significados como si fuesen fórmulas fijas. Vamos a recordar, a sentir, a canalizar, a aprender la energía, el símbolo y el alma detrás de cada carta, detrás de cada arcano. Porque el tarot no se aprende con la mente, mi gente. Es lo primero que hay que desechar. El tarot no se aprende con la mente, no se memoriza. El tarot se activa con el corazón despierto. ¿Para qué nos sirve el tarot, Jenny? ¿Para qué nos sirve el tarot? El tarot nos ayuda a orientarnos, nos aconseja. El tarot nos conoce más que a nadie. Nos conoce más que nadie. El tarot es un oráculo que nos ayuda a visualizar el pasado, recordar el pasado, tomar conciencia del presente y ver las tendencias del futuro. ¿Cómo es esto, Jenny? Mira, es como al niño que la madre le dice: no toques la candelita de la vela porque te vas a quemar y eso duele. Pero el niño sigue jugueteando y ¡pum!, se quema el dedito con la vela. Aprende a que eso quema, que eso duele. ¿Cómo aprende? A través del dolor. ¿Qué sucede? Tenemos un libre albedrío divino e inviolable. Inviolable. Ni siquiera, escúchame algo, ni siquiera nuestros seres guías espirituales tienen el permiso de violar nuestro libre albedrío. Así de poderosos somos. Así que decidimos cómo aprender. Este ejemplo del niño con la velita se aplica en todo, absolutamente en todo en la vida. La madre representa el tarot, un arquetipo que te indica: oye, si sigues por este camino, pues tienes todas las posibilidades de que te ocurra esto, de que te quemes, de que te caigas, pero tú decides con tu libre albedrío qué forma escoges para aprender la lección. ¿La vas a aprender? Sí, por supuesto que la vas a aprender. Tarde o temprano la vas a aprender. Tú decides cómo, o escuchando un consejo, o metiendo el dedo en la candelita y sintiendo el dolor. Simple, mi gente, simple. Es una forma de tomar conciencia. Nos sirve para tomar conciencia, para advertirnos de las dificultades. Nos ayuda a aprovechar las facilidades que tenemos a nuestra disposición. Nos permite saber qué camino o visualizar, vislumbrar de todos los posibles caminos que podemos transitar. ¿Cuál elegimos? El de piedras, el de césped, el de arena, el de cal. O sea, podemos decidir qué camino ir, el más largo, el más corto, siempre y cuando se obtenga un conocimiento, un aprendizaje y la meta final sea el saber, el despertar y el conocer la razón de ser de esa experiencia. Es muy importante. ¿Para qué también nos sirve el tarot? Es una gran herramienta de autoconocimiento que nos permite ver cómo estábamos, cuáles son nuestras virtudes, cómo estábamos en el momento en que una situación ocurrió en nuestras vidas, cómo estaba nuestra energía en el momento en que un evento marcó nuestra vida, cómo estaba nuestra energía, cuáles son nuestras virtudes y qué es lo que debemos trabajar en nosotros, qué parte de nosotros han de ser iluminadas. El tarot nos ayuda a ponerles el foco, a ponerles la luz en el centro para que sean iluminadas. Sí, señor, es una belleza, es una gran herramienta. Claro que sí, nos permite conocernos mejor que cualquier. Mira, una vez que entramos en el mundo del tarot y empezamos a comprender, empezamos a entendernos, empezamos a ver las cosas, es como que se limpiara, es como que un espejo se limpia, se ilumina.
Pues sí, mi gente. Así que también nos ayuda muchísimo a reconocer a los demás, a entender mejor a nuestros seres queridos, a la pareja, a los hijos, a las amistades, saber comprender por qué las reacciones de las personas en determinada ocasión no nos ayuda en nuestras relaciones, mi gente bella, mi gente hermosa. ¿Qué te puedo decir? Gracias por estar aquí, gracias por responder al llamado, por abrirte a recordar. No estás solo, no estás sola. Somos muchas almas valientes que estamos despertando y esta herramienta del tarot en este momento será nuestra brújula. Te espero en el próximo video donde comenzaremos con el capítulo 2. Ya ahí comenzaremos de lleno a hablar directamente sobre el tarot. Vamos a dar, esto es una introducción a muy grosso modo, no me quiero extender mucho en el tiempo porque es una introducción, pero ya sabes que en el siguiente capítulo, pues si puedes, si gustas, lápiz, papel y el corazón muy abierto para tomar nota. Mi gente bella y sobre todo la mente abierta. Recuerda que el tarot no se memoriza, el tarot se canaliza, se siente desde el corazón. Así que te espero en el próximo capítulo. Vamos a dar nuestros primeros pasos en la estructura del tarot, sus arcanos mayores y menores, su magia de luz. Recuerda, estás aquí para volver a ti y yo estaré contigo acompañándote paso a paso, lectura a lectura, recuerdo a recuerdo. Claro que sí, nos vemos pronto, mi alma querida, nos vemos muy pronto con todo mi amor, tu amiga Jenny de Sol Tarot y hasta la próxima. Mil bendiciones.